De igual manera, recordarles que quienes deseen acceder a la certificación podrán obtener las grabaciones, material, presentaciones y sus respectivos certificados. También informarle que todos los certificados se emiten con nota de aprobación, por lo tanto, al finalizar el programa se les estará entregando un examen con una nota aprobatoria de 14 puntos de 20. Además, que cada pregunta que hagan será respondida durante el break de la doctora, de la ingeniera. Y sin más, damos inicio a su ponencia. Buenas tardes, doctora ingeniera Karina Yumona, graduada de la carrera de Ingeniería de Minas, con maestría en Ciencias con mención en Sistemas Integrados de Gestión, con experiencia en la implementación, mantenimiento y auditorías de programas especializados como seguridad basada en el comportamiento, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión de la calidad, gestión antisobornos y manejo del Código Internacional de Cianuro. Auditora en ISO 45001, 14001, 9001 y 37001. Dicho esto, damos inicio a la ponencia de hoy. Muchos éxitos, ingeniera. Ahora sí. ¿Me logran escuchar? A ver, por favor, si me confirman. Sí, ingeniera, se le llega a escuchar. Perfecto, perfecto. ¿Y pueden visualizar también, a ver, por favor, de confirmarme las diapositivas? Así es. Genial. Bien, buenas noches con todos y bienvenidos a este tercer módulo de toda pues esta ronda de capacitaciones que han sido brindadas y orientadas en cuanto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con las funciones, responsabilidades. Posteriormente, el día de ayer, realizamos la capacitación en cuanto al sistema de gestión. Y hoy finalizamos con un tema muy importante sobre investigación de incidentes y accidentes en el trabajo. Vamos a ver cuál es la participación del comité y pues cuáles las recomendaciones, las metodologías que se tienen, que se podrían utilizar pues para realizar estas investigaciones y también qué normas, en qué artículos nos solicitan que hagamos las investigaciones. Bien, mi nombre es, como ya me presentó hace un momento, soy Karina Yomona Cuevas, soy ingeniera de minas de profesión. Cuento con una especialización pues, en sistemas integrados de gestión, tanto en seguridad, calidad, medio ambiente y otras normas. También soy auditora y me desempeño actualmente como consultora en sistemas integrados de gestión, asesorando distintas empresas, y esto pues permite tener experiencia acerca de todos los temas que vamos desarrollando, ya que los aplicamos al realizar la consultoría también a través de BMC. Aquí dejo algunos datos personales en el caso que de alguna duda o tal vez deseen alguna asesoría, nos pueden contactar con total confianza. ¿Cuáles son los objetivos del curso? ¿Por qué nosotros realizamos este curso? Primero nos gustaría explicar cuál es el propósito, cuáles son los principios y los beneficios de investigar y en qué intervienen los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor durante todo este proceso de investigación. Otro objetivo del curso es que los participantes, ustedes como asistentes, aprendan qué acciones forman parte de un sistema de investigación, cuáles son las acciones y las recomendaciones pues, que se les va a brindar durante esta capacitación. Asimismo, ejecutar el proceso de investigación de incidentes o accidentes cuando ocurra uno en su organización. Tengan las nociones y esto les permite aplicar el conocimiento que van a obtener el día de hoy. Y aparte de realizar toda la investigación, pues también hay una serie de documentos y reportes que se necesitan
elaborar, pues porque nuestra normativa vigente nos solicita. Entonces, aquí también las vamos a mencionar, les vamos a mostrar, incluso dentro del PAC o del material complementario, para quienes opten la certificación, les vamos a brindar algunos modelos de los reportes que están normados y que se va a tener que entregar, pues, o brindar al Ministerio de Trabajo ante un evento, un accidente grave o un accidente fatal que ocurra. También vamos a lograr evaluar las recomendaciones de los resultados obtenidos en una investigación. Y vamos a plantear algunas metodologías, unas metodologías que son pequeñas debido a la brevedad o al corto tiempo que nos limiten esta capacitación, porque en realidad hay muchas metodologías de distintos enfoques, pero aquí vamos a tratar las más relevantes o las más usualmente que son aplicadas a la investigación. Y los vamos a visualizar y las vamos a poner un caso hipotético y analizar aplicando esta metodología, de manera breve, por supuesto. Y ahora vamos a la normativa legal, ya que esta es parte de una ronda de cursos y capacitaciones acerca del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué normativa y qué nos dice la normativa en cuanto a la participación de los miembros del comité en cuanto a la investigación del accidente o incidentes? El artículo 33 del reglamento de la ley nos dice que los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son los registros de accidentes, enfermedades, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. En este artículo, pues, la norma nos está solicitando que es un requisito obligatorio que todos nuestros sistemas de gestión cuenten con los registros, ya sea de un accidente, un incidente, una enfermedad, y no únicamente con los registros que nos diga pasó tal día, tal accidente, tal incidente, tal persona, tal equipo involucrado. También nos solicita que investiguemos y que tengamos las medidas correctivas que se han determinado posterior a la investigación. Y estas medidas correctivas tienen que estar cerradas. Ante una auditoría nos solicitan cerradas y evidencias, pues, de su cumplimiento de las medidas correctivas, porque no es posible que un accidente que ocurrió hace 4 o 5 meses, se hizo su investigación correspondiente, también se realizó las medidas correctivas, se describieron, pero no se cumplieron. Entonces, si no se han cumplido, pues también estamos fallando en algo, porque si ya ocurrió un accidente o un incidente con daños, ya sea a la persona, a la propiedad o al proceso, al medio ambiente, se debe investigar qué fue lo que pasó y determinar las acciones que vamos a tomar para evitar que vuelva a ocurrir. Y estas acciones, más que determinarlas, cumplirlas y velar si realmente fueron eficaces o no fueron eficaces. También el artículo 42 del mismo reglamento de la ley 29783, que es el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, nos dice, pues, que como parte de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en el inciso L, debe considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. Eso es lo que nos solicita, pues, la misma normativa, el reglamento de la ley nos solicita, y solicita como parte de la función del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También nos dice en el inciso M, verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
Es lo que les estaba comentando hace un momento. La norma no únicamente te pide que investigues y determines las acciones correctivas, sino verificar el cumplimiento de estas acciones correctivas. Y también verificar la eficacia, si fue eficaz o no fue eficaz. Las recomendaciones también o las acciones que se han dado para evitar la repetición de los accidentes o la ocurrencia de enfermedades profesionales. En el inciso R también como una función de responsabilidades, como funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice que tienen que reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: el accidente mortal o el incidente peligroso de manera inmediata, siempre y cuando tenga conocimiento, claro, porque ocurre ocasiones en las que se suscita un evento, un accidente o incidente peligroso y no tiene conocimientos el comité. En el caso logren tener el conocimiento de manera oportuna, deben de reportar a la máxima autoridad. Y también la investigación de cada accidente mortal y las medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de lo ocurrido. Eso es lo que nos señala el reglamento de la ley como parte de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También el mismo reglamento, en el artículo 65, nos dice: el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor, cuando la magnitud de la organización del empleador lo requiera, puede crear comisiones técnicas. Estas comisiones técnicas van a ser creadas para el desarrollo de tareas específicas, como podrían darse la investigación de accidentes de trabajo, el diseño de programas de capacitación o la elaboración de procedimientos, entre otras. Y pues la composición de estas comisiones es determinada por el comité. En conclusión, este artículo nos dice, según la envergadura del tamaño y la magnitud de la organización en la cual se esté elaborando, tal vez es una organización que cuente en más de 2.000 o 1.000 trabajadores, que es muy compleja, que tiene muchas actividades y necesiten o se vean en la necesidad de conformar un comité técnico, una comisión técnica, y lo solicita pues los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a ser posible. Va a ser posible porque este artículo nos lo indica, pues, y esta comisión técnica puede ser conformada para la investigación de algún accidente o algún diseño de un programa de capacitación, entre otras asesorías que pueden recibir, pero no se especifica. En el artículo 88 también de este reglamento de la ley nos dice que la investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe permitir la identificación de cualquier deficiencia en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y estar documentada. Estas investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el comité o supervisor de seguridad con el apoyo de personas competentes y participación de los trabajadores y sus representantes. Ante la ocurrencia de un evento no deseado, ya sea incidente o accidente, ¿de quién es la responsabilidad que se realice pues el proceso de investigación? Es del empleador. ¿Y quién va a realizar todo este proceso de investigación? Aquí nos dice, estas investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el comité para organizaciones que tienen 20 o más colaboradores. Y en organizaciones que tienen menos de 20 colaboradores será pues el supervisor de seguridad. Y no únicamente este equipo de trabajo, será también con el apoyo, realizará la investigación de personal competente, tal vez de asesores, de consultores o de ingenieros que cuenten pues con la experiencia y con la especialidad, con estudios que respalden también sobre metodologías de investigación, la investigación propiamente de algún incidente, accidente. Y también la participación de algunos trabajadores que generalmente pues han sido involucrados de manera directa o indirecta en el evento no deseado, o sus representantes, que ya está el comité o el supervisor.
Otro artículo, el 96, nos dice, en el caso que el trabajador recurra a la autoridad administrativa de trabajo para la realización de la investigación a que se refiere el artículo 58 de la Ley de Seguridad, esta se tramitará ante la Inspección del Trabajo y se requerirá el apoyo técnico de los servicios competentes del Ministerio de Salud o los peritos especializados. Muchas veces ocurre que un colaborador que pudo ser afectado tal vez en un evento no deseado, ya sea incidente o accidente en la empresa, no está de acuerdo con la investigación que se realizó dentro de la misma empresa. Entonces tiene la potestad de solicitar a la autoridad administrativa de trabajo para que realice la investigación correspondiente, porque posiblemente no se encuentra de acuerdo con los resultados que se ha tenido. Entonces está en la potestad de solicitar a la autoridad administrativa. Y pues esta autoridad va a realizar la investigación y en el caso sea necesario solicitará los servicios de peritos o de personal especializado. Esto es con respecto a la normativa legal que nos dice cuándo se va a hacer una investigación, por quiénes se va a hacer la investigación, quién se encuentra en la potestad de solicitar que se realice la investigación si no está conforme con la investigación realizada dentro de la organización. Hemos visto estos artículos y pues como parte introductoria nos hemos nutrido de la parte legal. Ya hemos analizado un poco, artículo por artículo, que nos hace referencia a la investigación y al comité también, porque estamos viendo la participación del comité en una investigación de incidentes y accidentes. Ahora nosotros vamos a visualizar o ver qué es una investigación de accidentes e incidentes. La investigación de accidentes e incidentes, pues, es una herramienta del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo o en las organizaciones que lo tengan integrada seguridad con medio ambiente, pues, del área de SOMA. Y las empresas, esta herramienta, la finalidad que cumple es de cambiar una acción reactiva con un enfoque proactivo. Porque muchas veces cuando ya ocurre un accidente, como se muestra acá en la imagen, ocurrió el accidente, fulanito de tal sufrió una lesión, un daño personal. Entonces, el jefe, ¿qué hace? Trata de ver la manera de deslindar totalmente las responsabilidades y decir de repente, yo le dije que no tenía que hacer eso, yo le especifiqué, él no me escuchó, él no prestó atención en las capacitaciones, él estaba distraído de repente y muchas veces en algunos accidentes se ve pues por la parte del supervisor o de la jefatura que busca todos los medios y todas las evidencias posibles para tratar de deslindar las responsabilidades y decir no fue mi culpa por lo que se accidentó el trabajador. Este es un enfoque reactivo. Pero nosotros queremos orientar esta capacitación y dar el sentido a la investigación a un enfoque proactivo. El enfoque proactivo es cuando el empleador, el jefe, el supervisor, el líder se pone en la posición de analizar introspectivamente y hacerse la siguiente pregunta desde su puesto de trabajo, desde donde él intervenga y decir, ¿qué pude haber hecho yo para evitar que este colaborador se accidente? ¿En qué fallé? Ese es un enfoque proactivo. Y no únicamente del jefe responsable del área en el cual sucedió el accidente, porque muchas veces se pudo evitar el accidente tal vez por una recomendación o por una observación de alguna otra área continua, algún otros colaboradores. Entonces, ahí está el enfoque proactivo. ¿En qué podemos hacer nosotros? Versus al culpar que fue el colaborador y yo no tuve nada que ver, yo siempre le apoyé. Entonces, en esta investigación, en esta metodología que le vamos a explicar, siempre nos vamos a ubicar en la posición de ser proactivos. ¿De qué manera pude intervenir
antes para evitar este accidente. Este es el enfoque proactivo. Y también cuando las investigaciones tienen un esquema reactivo, no son eficientes. Claro, porque no se detecta realmente la causa o no se analiza de distintos panoramas para ver qué realmente se pudo hacer o qué acciones se van a tomar para evitar futuros accidentes e incidentes. Y nunca debe efectuarse una cacería de brujas a efecto de encontrar un chivo expiatorio para un incidente en particular. Esto es muy interesante porque se tiene en algunas organizaciones que generalmente son o cuentan con una cultura de seguridad y salud en el trabajo regular a baja, buscan al culpable, entre comillas. El culpable de este accidente, el culpable fue ya el mismo trabajador en primera instancia. ¿Por qué? Porque estuvo distraído, yo le capacité, supo y fue su responsabilidad que se accidentó, ya despedido. O también suelen buscar en otras ocasiones culpable, su supervisor. El supervisor inmediato tiene la culpa porque él nos encargó de hacerle seguimiento, de proporcionarle algunas herramientas. Entonces buscan o realizan como una cacería de brujas apuntando a quién es el culpable en vez de analizar las responsabilidades y el grado de participación que se tiene a todos y qué se debe de hacer para evitar que esto ocurra. Y también es necesario que se tome tiempo y esfuerzo extra requerido para asegurarse que los incidentes no vuelvan a suceder. Debemos de realizar una investigación tomando pues el tiempo que se requiere, siempre y cuando no escapemos al margen de lo establecido en la ley, que en la normativa nos dice pues para accidentes fatales se tiene 10 días para realizar las investigaciones. Y en casos excepcionales, pues se solicitará y se puede aprobar una prórroga de 10 días extras. Pero tenemos que realizar una investigación en la cual se consideren todos los factores, los puntos de vista, de tal manera que se determine la causa raíz, qué fue lo que originó y que se analice las acciones que se van a tomar para evitar que vuelva a ocurrir no únicamente en esa área, sino en otras áreas. Y es muy importante también nutrirse como organizaciones de otras empresas, de la experiencia que les está pasando a otras empresas. Si en otra empresa que se dedica al mismo rubro que en la que actualmente laboro ocurrió un accidente, no voy a decir, uy, qué piña, pues, qué mala suerte, qué pena, oh, pobrecito, se accidentó mi competencia. Tenemos que analizar y aprender de las experiencias externas, porque si el rubro es similar, podemos tener procesos que se asemejen y pues debemos de sacar los conocimientos o qué fue lo que pasó para ver si efectivamente tal vez hubo una omisión o un procedimiento que también se está dando dentro de mi organización y que posiblemente esto genere que en un mes o 2 meses o en un año ocurra el mismo accidente en mi organización. Entonces es muy importante estar atento también a los eventos que ocurran de manera externa. Y pues la prevención de los accidentes y enfermedades laborales es responsabilidad de todos, no únicamente es responsabilidad de mi jefe, del ingeniero de seguridad, de mis representantes como comité, o yo me cuido solo y mi compañero, si por más que le vea que está cometiendo actos subestándares o que se está saltando los procedimientos, no le digo nada, porque si le digo me va a tomar como soplón y ya pues si se accidentan, yo me quedé con mi silencio. Hay que tener en cuenta que si un compañero se accidenta por estar cometiendo algún acto subestándar y yo lo he podido observar cometiendo este acto anteriormente, me vuelvo en cómplice de ese accidente, porque yo lo identifiqué, lo observé, pero no dije nada a nadie ni hablé con mi mismo compañero porque no quería ser pues el aguafiesta, no quería ser el aburrido, el acusón. Entonces no nos convirtamos en cómplices. Conversemos con nuestro propio compañero y decirle, pues, mira, Juanito, yo te estoy observando que estás cometiendo tal acto subestándar y te digo porque te quiero, porque yo no
deseo que te accidentes más adelante, quiero que llegues sano, salvo a tu casa y que no te pase nada. Y porque te quiero también, además de conversar contigo, voy a informar a mi supervisor, porque él tiene que saber las desviaciones que se están dando para que pueda motivarnos más, concientizarnos más, de repente capacitarnos o hacer campañas donde nosotros nos comprometamos más en cuanto a la prevención de accidentes e incidentes. Y este compromiso, pues, es gerencial, tiene que ver mucho la comunicación constante en cuanto a los pequeños eventos que están ocurriendo, porque estos se suelen acumular y finalmente desencadenar un accidente. También tenemos que identificar cuáles son los actos, condiciones que nos podrían llevar o conducir a un accidente o incidente. ¿Para qué? Para poderlos controlar permanentemente, ya sea de los peligros, es fundamental para evitar los accidentes y enfermedades en el trabajo. Esto es muy importante que tenemos que tener en cuenta, tanto como colaboradores o como representantes de también. Bien, ahora vamos a entrar un poco a la definición en cuanto a términos netamente legales, como accidente de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Nos dice que es un suceso repentino que provenga por causa o con ocasión de trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte. O lo que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor de su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Esto es en cuanto a un accidente de trabajo. Aquí vamos a resaltar que el accidente de trabajo se considera cuando en el colaborador ocurre una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o la muerte, que va a ser causada por el trabajo o con ocasión de la misma, y que también puede ser cuando el colaborador está obedeciendo órdenes del empleador, aunque se encuentre fuera del lugar y horas del trabajo. ¿Y cuándo es un incidente de trabajo? Porque accidente es lo que daña o va a causar una lesión o perturbación al colaborador. Y el incidente de trabajo es un suceso acaecido en el trabajo o en relación con este y que tuvo el potencial de ser un accidente, tuvo el potencial de convertirse en un accidente, en el que hubo personas involucradas que no sufrieron accidente, que no sufrieron lesiones o se presentaron daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Entonces, el incidente tuvo el potencial de convertirse en un accidente, pero las personas no sufrieron lesiones, pero también puede que se presenten daños a la propiedad o pérdidas en el proceso. Y aquí pues podemos ver un ejemplo en el cual un operador de una maquinaria se encontraba conduciendo y no se percató que había una brecha y continuó conduciendo de tal manera que logró impactar. El operador no se lesionó, se encuentra ileso, pero el hecho de que esta máquina se encontrara impactada en esta zanja ha logrado daños a la propiedad, daños a la misma maquinaria y pérdidas en el proceso. ¿Por qué? Porque posiblemente dicha máquina estaba destinada para operar 4 o 5 horas durante su guardia de trabajo con tal avance, con tal rendimiento. El hecho de que se haya impactado en una zanja es pérdida del proceso productivo porque no va a cumplir lo que se estaba planificando. Entonces, este es un incidente. Y en la parte superior, pues podemos ver imágenes de accidentes porque los colaboradores se encuentran con alguna perturbación o alguna lesión que ha sido adquirida en el trabajo o con ocasión del trabajo. Las preguntas que tengan las vamos a resolver en el break que vamos a tener en un momento
y las que queden pendientes pues al finalizar el curso. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Pueden ir escribiendo al chat las preguntas que tengan y al finalizar en el break lo vamos a leer. Bien, entonces ya hemos diferenciado en cuanto a un incidente y a un accidente de trabajo. Ahora vamos a clasificar los accidentes de trabajo. ¿Qué tipos, qué clasificación tenemos de accidentes de trabajo bajo la normativa nacional en el Perú? Y tenemos pues 3 tipos de accidentes: el accidente leve, el accidente incapacitante y el accidente mortal, o cuando se tiene la pérdida de vida de un colaborador. El accidente leve es cuando la persona que sufrió pues los daños puede retornar a sus labores máximo al día siguiente. O sea, no necesita un descanso médico mayor a un día o 24 horas. Y en el ejemplo, en la imagen inferior nos podemos dar cuenta que un colaborador que posiblemente se encontraba transitando por un pasillo en el que estaba resbaloso, se cayó y pudo tener algunos raspones o de repente algún golpe que no es de gravedad, que le va a permitir al día siguiente volver a laborar. El accidente incapacitante es cuando el colaborador va a tener ausencia en el trabajo, pero que sea justificada y por tratamiento médico, o va a tener un descanso médico mayor de 24 horas. Ese es un accidente incapacitante. Pero el accidente incapacitante también se clasifica en 3 grupos, que puede ser accidente incapacitante total temporal, parcial permanente y total permanente. El total temporal es cuando la lesión que se ha generado en el accidentado va a imposibilitarle totalmente de utilizar su organismo para el trabajo, y se otorgará un tratamiento médico hasta su plena recuperación. ¿Y cuándo vamos a hablar de un accidente incapacitante parcial permanente? Cuando la lesión generada o va a ocasionar la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Y en el ejemplo, por ejemplo, estamos viendo pues la pérdida de la falange de las manos, de un dedo, considera un accidente incapacitante parcial permanente. ¿Y cuándo vamos a hablar de un accidente incapacitante total permanente? Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique en su totalidad. Ahí vamos a hablar de un accidente incapacitante total permanente. Y un accidente mortal, pues es cuando se pierde la vida o fallece algún colaborador. Y aquí vemos, ¿no? Un accidente en una obra de trabajo, pues donde un colaborador pierde la vida y ya vienen los peritos de investigación, realizan el levantamiento del cadáver. Y la clasificación de los accidentes. Ahora ustedes me preguntarán, bien, Karina, hace un momento hemos visto, tú nos explicaste cómo se pueden clasificar los accidentes, pero ¿y quién clasifica estos accidentes? ¿Quién clasifica? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene la potestad de realizar esta clasificación? El responsable es un médico ocupacional. Es la única autoridad que va a clasificar los incidentes o accidentes. Muchos también habremos escuchado el término cuasi accidentes o la escapada o por poquito, por un pelito. También son términos que generalmente se utilizan. Y pues el reglamento de la ley nos define como un cuasi accidente, es un evento inesperado que bajo circunstancias ligeramente diferentes, o sea, bajo circunstancias muy ligeras, pudo haber resultado en un daño o en un accidente.
Algunos ejemplos, cuando un colaborador posiblemente se encuentre transitando por un pasillo y haya alguna profundidad que lo puede causar algún daño, un accidente, pero por los pasos largos que este colaborador da al transitar, no ingresa en este agujero que se tiene. Entonces fue por un poquito, ¿no? Fue una escapada que tuvo por un hilito, generalmente se dice. Al igual que en la siguiente imagen, un colaborador se encuentra realizando sus actividades y pues pasa un equipo de una pluma justo por la parte superior de su cabeza impactando con el casco, pero no logra impactar con su cabeza, o sea, no logra darle o ocasionarle algún daño, pero las circunstancias fueron ligeramente favorables, porque si hubiesen sido diferentes, les hubiese ocurrido algún accidente a ambos. Eso es lo que llamamos los cuasi accidentes. Es importante saber o reconocer que si ignoramos o si se ignora en una organización el hoy, un pequeño incidente, por más mínimo que sea, el día de mañana, el día siguiente, o la semana siguiente, el mes siguiente, ese pequeño incidente se puede convertir en un accidente mortal. Entonces, ¿a qué queremos llegar a apuntar con esta frase? Que se debe dar importancia a todos los eventos, a todos los incidentes que se reporten, por más mínimos que sean, porque estos pueden ser el origen para causar más adelante algún accidente mortal, que puede ser en el peor de los casos. Ahora vamos a ver cómo investigar un accidente o incidente. Como primera, estas son recomendaciones generales dependientemente a la metodología que vamos a utilizar para la investigación de accidentes. La primera recomendación es tener rapidez en la partida. Comenzar la investigación de manera inmediata, no esperar que pasen 3 días, 4 días, sino hacerlo de manera inmediata. Después de lo ocurrido, con el fin de que el accidentado o los testigos que puedan estar en el lugar de los hechos se encuentren allí y también estén con la memoria fresca y nos puedan dar absolutamente toda la descripción con todos los detalles que han podido observar, porque si nosotros dejamos pasar tiempo, las versiones pueden cambiar de los testigos, incluso se pueden olvidar muchas cosas y esto puede en contra a llevar una correcta investigación. Como segunda recomendación es encontrar causas y no culpables, porque si nosotros vamos orientados a buscar culpables, absolutamente todos los testigos o la organización va a tratar de acomodar su testimonio a favor o de tal manera que no se encuentre perjudicado porque saben que están buscando culpables. Lo que se busca en una investigación es encontrar las causas. Y esto es importante explicarles a los mismos testigos o a quienes va a realizar la investigación del accidente. Como tercera recomendación es entrevistar al afectado. Lo ideal es que primero se entreviste al accidentado, a la persona que se ha involucrado directamente, si es que se encuentra en condiciones, porque ocurre accidentes donde le imposibilita hacer pues una entrevista con la persona involucrada. Tratar de encontrar un lugar tranquilo para realizar la entrevista y que ofrezca cierta privacidad, que no haya interferencia. Y se tiene que pedir pues que el personal involucrado que delate lo más específico posible de todos los hechos que se han dado y no interrumpirle, dejar que él nos converse, a menos que los comentarios se desvíen del tema. Si ya nos está dando ciertos testimonios o versiones que no tienen que ver con el accidente, hay que redireccionar nuevamente la entrevista. Como cuarta recomendación es obtener la información de los testigos. Después de que ya hemos entrevistado, en el caso de ser posible al accidentado, tenemos que obtener la información de los testigos y para esto se debe realizar la investigación en condiciones semejantes a las señaladas para el caso
del accidente y hacer las preguntas, las que también permitan ratificar que efectivamente se trata de un testigo presencial del hecho. También aquí se recomienda que para la información o la entrevista que se haga a los testigos se haga de manera separada, porque en algunos casos se logra recopilar testimonios contradictorios, pero si nosotros dejamos o entrevistamos a ambos testigos de manera junta o en una entrevista, pues les quitamos la facilidad que ellos puedan tener al explicarnos y la libertad. Y también es muy importante hacer estas entrevistas de manera inmediata, de tal manera que no olviden algunos detalles del evento que ocurrió. Como quinta recomendación, para lograr una efectiva investigación es valida el relato en terreno. Nos pueden decir muchas cosas los testigos, el afectado, pero nosotros tenemos que tratar de analizar si el sitio y las condiciones de trabajo y de seguridad afirman lo que realmente nos han dicho en las entrevistas, tanto los testigos o el involucrado. Aquí generalmente se trata también de reconstruir el evento, ¿no? Reconstruir la escena de los hechos, siempre y cuando vamos a guardar los estándares de seguridad para evitar que ocurra otro accidente, porque ya se han dado casos en el que organizaciones van a recrear la escena del accidente que ocurrió, son tan detallistas que terminan desencadenando otro accidente. Y esto es lo que no se busca. Entonces hay que guardar siempre las consideraciones de seguridad. Debe elaborar también un informe. Este es un último paso que consiste en elaborar un informe que incluya el contenido, pues, de antecedentes antes del evento. ¿Qué fue? Tal vez el trabajador venía estresado o con sobrecarga laboral desde hace una semana, desde hace 5 días, se encontraba con alguna dolencia que no le permitía descansar. Analizar los antecedentes generales, analizar en el momento qué fue lo que pasó y pues concluir con las causas, qué es lo que se busca en la investigación, cuáles fueron las causas. Y como última, pues, recomendación, aunque aquí tal vez muchos referirán en que el nombre serían las medidas preventivas o medidas correctivas que se pueden tomar. Y sí, en un cierto grado se podrían llamar medidas correctivas. ¿Por qué? Porque el evento ya pasó, ya se desencadenó un incidente, ya se desencadenó un accidente. Entonces, todas las medidas que nosotros vamos a hacer son de corrección con un enfoque proactivo para evitar de que se vuelva a replicar en otra área, en otro proceso, en otros compañeros. Es muy importante que el informe se detalle cuáles son las acciones que se van a tomar, quiénes son los responsables de ejecutar, las fechas límites para su cumplimiento, hacer seguimiento que éstas se cumplan y también verificar si son eficaces o no son eficaces. Y por ahí puede surgir algunas preguntas que me digan, Karina, cualquier accidente que me suceda en el trabajo, así sea por mi responsabilidad como colaborador, ¿me generará derechos como indemnización posiblemente por accidentes de trabajo? Y la respuesta la vamos a dar aquí. Tenemos un decreto supremo que es el 00398, que es del SSTR, en la cual el SSTR pues es el seguro complementario de trabajos de riesgo, en el cual pues al ser seguro va a brindar ciertas consideraciones cuando ocurra algún accidente, va a brindar algunos derechos al personal accidentado, pero aquí nos dice exactamente cuándo se va a considerar un accidente de trabajo y cuándo no se va a considerar un accidente de trabajo. Vamos a cuándo no va a ser un accidente de trabajo, cuándo no se va a considerar dentro de los beneficios a otorgar del SSTR, cuándo no se va a dar esos beneficios. Cuando el que se produzca en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora en vehículos propios contratados para tal efecto.
Si yo trabajo en una empresa agroindustrial, mi centro de labores queda a 1 hora de la ciudad y la empresa agroindustrial contrata un vehículo para trasladarme y en el transcurso de ese traslado contratado por la empresa ocurre un accidente, el SCTR no cubre. Pero aquí también hay que hacer una aclaración, porque en el Decreto Supremo de Seguridad para Minería sí consideran que el transcurso o el traslado desde al punto de trabajo, desde la salida de los colaboradores hasta su punto de trabajo, sí se considera un accidente. Pero es una norma sectorial, únicamente para minería, pero para los otros sectores no se considera. Y esto es lo que nos dice el SCTR. También no constituye un accidente de trabajo el que ha sido provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas o peleas u otra acción legal. No es que yo estaba posiblemente discutiendo aquí, un colaborador se puso a discutir con otro colaborador en el área de trabajo por un problema y resultaron pues accidentados. Y como accidentados ya vamos a solicitar los beneficios que brinda pues el SCTR a las personas que han sufrido un accidente laboral. Esto no es considerado. También, si ocurre un accidente que ha sido producido como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita impartida por empleador, no es considerado un accidente de trabajo. Si, y esto es lo que generalmente en muchas empresas se las suelen llamar las órdenes de trabajo. En las órdenes de trabajo es un documento en el cual se le especifica a los colaboradores cuáles van a ser sus tareas y cómo las van a desarrollar de una manera resumida. Entonces, si este colaborador está haciendo alguna otra actividad que no tiene nada que ver con la orden de trabajo, tal vez por irresponsabilidad o por incumplimiento a la orden que se le ha dado a su empleador, no se considera un accidente de trabajo. Y también el que se produzca con ocasión de actividades recreativas, ya sean deportivas o culturales, no es considerado un accidente de trabajo. De repente, esto ocurre generalmente en campamentos, ¿no? En campamentos de empresas mineras o de construcción civil. Como trabajan con jornada laboral atípica, suele pues quedarse en un campamento y realizar actividades deportivas y dicen, ya vamos a la pichanga, hoy día toca jugar el fútbol. Ya se reúnen, se van a jugar, pues y como propia consecuencia del juego, de repente un juego brusco que puedan tener, puede un trabajador resultar lesionado. Pero esta lesión no va a ser considerado dentro del SCTR ni de los beneficios que deberían de tener los accidentados. Y pues también si un colaborador se accidenta, cuando está de algún permiso, alguna licencia o vacaciones, no es considerado accidente de trabajo. Y los que se produzcan como consecuencias de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte del asegurado. Y aquí hemos visto pues, bien, nosotros ya hemos visto las recomendaciones que vamos a tener que seguir ante un accidente, cuándo no van a ser considerados accidentes de trabajo y los beneficios según el SCTR, el Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo. Es necesario que nosotros brindemos los registros de incidentes y accidentes de trabajo. ¿Cuáles son estos registros? Estos registros ya se encuentran normados. Se encuentran normados en la Resolución Ministerial 050 del 2013. Se encuentran normados. Aquí nos dan todos los ítems mínimos que debemos de considerar para registrar un accidente o un incidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Cabe recalcar que todos estos ítems que nos dan para considerar son requisitos mínimos. Si nosotros creemos importante adicionar, lo podemos hacer y no vamos a incumplir la norma. Incumpliremos la norma si retiramos ítems que nos solicitan. Pero si nosotros vamos a agregar ítems que consideramos importantes para el registro del accidente de trabajo, va a ser una buena práctica. Y aquí vemos también, pues, los registros de incidentes peligrosos y el registro de accidentes peligrosos. Y vemos también que en estos registros nos solicitan
en la parte inferior, la descripción del accidente del trabajo. Aquí vamos a describir lo más minuciosamente posible qué fue lo que ocurrió. Y tenemos que describir con hora, fecha, ubicación, nombre, apellido del personal involucrado en el caso sea conveniente, placa del vehículo, de la unidad que se encontró involucrado también. Y se debe de adjuntar las declaraciones del afectado sobre el accidente de trabajo. Y estas declaraciones lo que sugiero, pues, es que sea a puño y letra, porque también ya me ha pasado que mediante auditorías que realizamos a empresas asesoradas por parte nuestra, solicitamos, pues, los registros de las investigaciones de accidentes, incidentes, y vemos que, suponiendo un ejemplo de un personal de piso que estuvo involucrado en un accidente y solicitamos la manifestación y vemos una manifestación digitalizada, tipeada, con una excelente redacción que es difícil creer pues que un personal de piso que no tiene estudios superiores haya llegado a tal nivel para poder redactar de tal manera. Entonces, esto hay que hacerlo más creíble y sincero y lo más honesto posible, esta investigación. Al igual también la declaración de los testigos. En el caso haya testigos, hay que solicitar su declaración también. Lo más ideal que sea puño, letra, firma, huella digital que se tenga. Y también los procedimientos, los planos, algunas otras referencias que nos van a ayudar y nos van a ubicar en el contexto de la investigación que vamos a realizar. Y pues posteriormente a la descripción de todo el accidente de trabajo, vamos a tener que describir las causas que originaron. Y para describir estas causas ya se van a emplear metodologías de investigación, las cuales las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero aquí en el registro nos solicitan que especificamos cuáles fueron las causas y también las medidas correctivas. Y dentro de las medidas correctivas, ¿cuál fue la medida, la descripción? ¿Quién es el responsable de ejecutar? La fecha de ejecución, límites. Y obviamente un cuadro del estatus para ver si se encuentra cerrado, en proceso o de repente fuera de tiempo. Esto es en cuanto a los registros de incidentes y accidentes de trabajo. Bien, y ahora sí tenemos un intermedio. De repente, Brigitte, para que me puedas ayudar con las preguntas que han estado realizando. Perfecto. Bueno, empecemos con las preguntas. La primera pregunta empieza con, cuando menciona la autoridad administrativa de trabajo, ¿se refiere a la zona, a Zonafil? Así es, sí, cierto. Cuando ocurre un accidente, el comité hace la investigación y ¿quién hace el informe? El informe lo realiza pues el encargado de los servicios de seguridad, en el caso lo tenga terciarizado y si lo manejan como parte de la propia organización y hay un responsable, ya sea jefe, ingeniero o supervisor, él es el responsable de hacer el informe. Pero esto no quita también la responsabilidad a que el comité o el supervisor de seguridad verifique que en el informe realmente se está plasmando, detallando lo que se ha determinado posterior a la investigación. Siguiente pregunta. Ay, perfecto, disculpe. Si llama al Ministerio de Salud, ¿quién se responsabiliza? Perdón, no la entendí. A ver, ¿puedes Sí, así repetir la nos pregunta? pone uno de los asistentes. Si llama al Ministerio de Salud, ¿quién se responsabiliza? Si llama al Ministerio de Salud, ¿quién se Responsabiliza. responsabiliza? Ujú. Bueno, a ver, hay que tratar de darle forma a la pregunta. Para comentarles, cuando un trabajador o una persona llega a ser atendido por un centro de salud, siempre preguntan, ¿no? ¿Dónde te ocasionaste este daño? Y si dicen que fue en el trabajo, es responsabilidad del Ministerio de Salud o de la entidad de salud que le está atendiendo, ya sea privada o del Estado, es obligación comunicar al Ministerio de Trabajo los pacientes que ellos han sido o que han atendido y han declarado pues que los daños ocasionados han sido han sido pues dados en el trabajo.
Perfecto. El siguiente es, para un accidente leve, ¿también el comité hace la investigación? Hemos visto que en la primera parte, nombramos o la normativa nos dice que se tienen que investigar todos los incidentes, accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, todos. Y creo que también no debemos de descuidar esto, porque más adelante les voy a explicar algunas metodologías y también es importante. Hay una pirámide de VIR en la cual nos dice, pues, por cierto número de eventos pequeños, de incidentes, va a desencadenar eventos más grandes que finalmente pueden suscitar a un accidente mortal o donde ya se pierde la vida. Entonces hay que tomar importancia por más incidentes leves, accidentes leves que se tenga. Hay que realizar la investigación, hay que analizar y hay que implementar acciones. Perfecto. Hay una directiva de la SUNAFIL en cuanto a investigación de accidente. ¿A qué se refiere dicha directiva? ¿Tiene alguna relación con la investigación de accidente? ¿Qué se realiza en esa empresa? Bien, cuando ocurre pues algún accidente, automáticamente la SUNAFIL, los casos cuando sea el accidente pues mortal, la SUNAFIL automáticamente programa una visita al centro de trabajo para realizar toda como una auditoría al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para detectar y paralelamente a que se realice la investigación, la organización que está directamente involucrada pues en este evento, en este accidente, también se suele contar con la presencia y participación de algunas entidades del Estado como los peritos. La siguiente pregunta es, si la empresa cuenta con 20 trabajadores, pero están divididos 10 en una planta y otros 10 en otra área administrativa, además ambos no están en el mismo lugar, sino en dos locales, ¿cómo podría ser el supervisor? Ya, esto lo vimos el día antes de ayer, lo hemos visto justamente cuando se cuenta así con dos proyectos, de repente dos lugares de trabajo de la misma empresa, se suele formar, si en la sede principal tienen 10 trabajadores, se conforma o se elige al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que va a ser los representantes de los trabajadores. Y en la otra sede también se puede elegir al supervisor y ambos tienen que coordinar las actividades que realizan, porque son centros de trabajo ubicados en distintos lugares. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo evidencia la eficacia de una medida correctiva establecida en el informe de accidente? Un ligero golpe de una... No, pero es primera pregunta, dicen. ¿Cómo evidencio la eficacia de una medida correctiva establecida en el informe de accidente? Muy buena pregunta, porque a veces nosotros lo nombramos y si no queda claro siempre es bueno preguntar. Hay muchos medios de cómo demostrar la eficacia y esto va a depender también de qué acción queremos medir su eficacia. Si nosotros hemos descrito que nuestra acción correctiva va a hacer posiblemente ante un evento donde se, se accidentó un trabajador por caída de rocas en un talud donde continuamente caminaba y como una acción correctiva, pues se concluye o se describe que se dará un sostenimiento, se agregará un aditivo a ese talud para evitar que las rocas caigan. La acción de eficacia o cómo yo voy a verificar la eficacia posiblemente va a ser que voy a hacer inspecciones de manera diaria o semanal o interdiaria para efectivamente ver si dicho aditivo que hemos agregado en el talud efectivamente está logrando que no se desprendan las rocas, que no se caigan. Ese es verificar la eficacia de la acción que se ha tomado. Bueno, la siguiente pregunta dice, un ligero golpe de una máquina contra un poste, el cual genera un pequeño daño a la propiedad, ¿se configura como accidente de trabajo? ¿Y de qué tipo sería? Si una máquina impactó a un poste y generó un leve daño a la propiedad,
pero no hay personal involucrado. O sea, si no hay un personal que sufrió daños o alguna lesión, no es considerado un accidente, es un incidente. Un incidente que si en algunas circunstancias pudo haber ocasionado algún daño a un trabajador que posiblemente se encontraba transitando, se encontraba en la misma maquinaria operando, pudo ser un accidente en diferentes circunstancias. Pero como no ocasionó daños, es un incidente, no es accidente, pero se debe de investigar también, porque si no se investiga, si no se toman las acciones, más adelante no se quedará en incidente, va a pasar a la siguiente escala de un accidente. ¿El informe tiene Siguiente un plazo pregunta. de tiempo? El informe, en la normativa nos los establece, en la ley de seguridad nos establece que cuando ocurren accidentes mortales se debe de emitir el informe de investigación 10 días para accidentes mortales, 10 días como máximo, y a excepciones se puede solicitar una prórroga de 10 días extras. Esos son los tiempos que nos determina para accidentes mortales, pero para los otros incidentes o eventos que se tengan no nos especifica, a excepción pues de minería. Minería sí no se especifica, pero como aquí estamos viendo en un tema general, en lo que aplica para todos los sectores, no, solo para accidentes mortales no se especifica. Perfecto. ¿Cómo medimos la eficacia de una investigación de accidente? ¿Cómo medimos si las acciones propuestas son las adecuadas? Justamente lo que les comenté hace un momento, ¿no? Les di un ejemplo sobre, sobre el desprendimiento de rocas según talud. Si yo determiné como una acción correctiva agregar un aditivo, ¿cómo yo voy a verificar si esa acción es eficaz o no es eficaz? Haciendo inspecciones o visualizaciones si efectivamente está logrando el objetivo por el cual yo planteé adicionar algún aditivo a ese talud. Si siguen continuando cayendo rocas o si no están cayendo rocas. Eso es verificar la eficacia. Perfecto. A ver, la Siguiente siguiente pregunta. pregunta es, en un evento en donde el trabajador se quedó suspendido con su arnés, ¿qué tipo de accidente sería si no hubo ningún daño adicional? Bueno, podría darse como un accidente leve, porque no requiere más de 24 horas para que vuelva a laborar. Y también se debe de investigar porque esto posiblemente hubiese ocasionado algún accidente, tal vez en el caso que no contara con un accidente, que no contara con su arnés, hubiese desencadenado en una fatalidad y se tiene que investigar. Tal vez la estructura estaba mal armada o qué otros factores intervinieron. La, la siguiente pregunta es, en los ejemplos de las pérdidas de la vida de los chicos que murieron en una empresa de comida, ¿a tu parecer la investigación fue bien desarrollada? Bien, tendríamos que revisarlo detalladamente y ver todos los factores que han entrado a tallar en esta investigación para tener un criterio. Y efectivamente, pues hay muchos criterios que se tienen en contra y es un tema controversial realmente en cuanto a la investigación por los resultados y las medidas que se han tomado. Pero eso también les invito a todos tal vez que puedan ingresar, puedan visualizar tal investigación a detalle y poder discutirlo tal vez en el grupo de chat de WhatsApp en el cual tenemos. Perfecto. La siguiente pregunta Siguiente es, pregunta. según la ISO 45001, ¿cómo se define incidente? Ya. Según la ISO 45001, nos dice pues que el incidente también es lo que lo que podría ocasionar algún daño a... No, el incidente lo que nos dice pues es un tema muy similar a la definición que nosotros hemos visto, pues que el incidente es un evento no deseado que podría causar daños a la persona. Pero aquí únicamente se refiere a la persona. En la ISO no considera ni propiedad, ni medio ambiente, ni equipo, ni proceso. No considera la ISO 45001
en la ISO 45001 va enfocada a la persona. Accidente cuando la persona se dañó. Incidente cuando no sufrió lesiones, pero tuvo el potencial de haber ocasionado algún daño a la persona. Perfecto. Bueno, la última pregunta es, el mismo evento donde el trabajador quedó suspendido gracias al arnés, pero esta vez por mala colocación, este trabajador pierde además un testículo, ¿qué tipo de accidente incapacitante sería? Un accidente incapacitante. A ver, aquí tendríamos que ir, podría ser un parcial permanente, podría ser un parcial permanente, pero obviamente como estamos hablando de un miembro de su organismo, quien al perder sí sería un parcial permanente, no un total permanente, porque no perdió ambos, solo perdió uno. Bueno, esa fue la última pregunta. Las siguientes serán respondidas más adelante por la ingeniera. Mientras tanto, les vamos comentando acerca de la certificación en caso que deseen. Es opcional. La inversión por los 3 cursos sería 75 soles, que estaría a nombre de la empresa BMC Team Business Management Consulting. Y la inversión por cada curso individual, como por ejemplo este módulo, estaría a 30 soles. Cualquier consulta o duda, los asesores estarán atentos o comunicarse a través de nuestra página de Facebook, BMS Team. Además de que los beneficios que tendrán será el material de la presentación de ahora y las pasadas, si así lo deseen, y además de los videos que estarán siendo grabados. Bueno, ingeniera, eh, le doy pase en cualquier momento para que pueda empezar su exposición. Genial, gracias. Ya, vamos a continuar pues con estas ponencias que tenemos. Y ahora ya vamos a entrar a tallar, vamos a entrar a ver las metodologías para realizar una investigación de incidentes y accidentes. Y como les mencioné en un principio, existen muchas metodologías, pero por la premura del tiempo vamos a explicarles y a ver algunos ejemplos prácticos y posiblemente por el tiempo también algunos los vamos a pasar de manera rápida, pero vamos a explicar en qué consiste cada metodología y también ver un ejemplo práctico en cómo se aplicó en un caso hipotético. Como primer modelo para la investigación de accidente tenemos el modelo de causalidad. En este modelo se trata de analizar cuál fue el motivo, cuál fue la causa raíz que desencadenó el accidente. Y pues para esto generalmente se asocia a como una estructura de como una estructura de dominó, como lo podemos ver en esta imagen, en esta imagen lateral. Podemos ver una estructura de dominó en el cual se encuentran distintos bloques. Cada bloque va a simular una situación. Por ejemplo, tenemos que iniciar desde la situación que está faltando controles. Esta falta de controles pues nos va a llevar a las causas básicas del evento y las causas básicas a los actos y condiciones subestándares, los cuales van a desencadenar el incidente y va a llegar pues a la pérdida que puede ser la pérdida de la vida en el peor de los casos o daños a la propiedad, al medio ambiente o al proceso. Esto es como unos bloques de dominó. Cuando se falla en uno, automáticamente va a desencadenar y culminar en el último, que es la pérdida. Y el análisis, cuando ya nosotros tenemos el evento, nos encontramos en este bloque, que es la pérdida. Entonces, para poder analizar, vamos a ir de manera retroactiva hacia atrás, haciéndonos las siguientes preguntas. Por ejemplo, tenemos la pérdida, que puede ser a las personas, a la propiedad, al proceso. Nos tenemos que preguntar por qué pasó esto. Y esto, pues, puede ser ocasionado por un incidente o un accidente,
por el daño o la lesión. ¿Por qué fue ocasionado el incidente o accidente? Nos va a llevar a las causas inmediatas. Estas causas inmediatas pueden ser actos o prácticas subestándares o condiciones subestándares, que generalmente se conoce síntomas. Si nosotros en nuestras organizaciones estamos determinando síntomas, si estamos visualizando actos subestándares dentro de los trabajadores o condiciones en el área de trabajo, son síntomas que nos están apuntando a que posiblemente se va a desarrollar algún accidente o incidente más adelante. Y el análisis no únicamente queda en saber cuáles fueron las causas inmediatas, sino cuáles fueron las causas básicas, cuáles fueron los factores que llevaron a las causas inmediatas, como pueden ser personales o de trabajo. Y estos factores, ¿por qué se dieron? Tal vez hubo falta de control, posiblemente en la administración de seguridad, no se dieron los estándares que especificaban cuáles eran los procesos para tal actividad. O tal vez sí hubieron los estándares, pero hubo incumplimiento de dichos estándares o no llegó claro el mensaje a todos, no se difundió una serie de eventos que posiblemente pudieron haber ocurrido. Y este modelo considera al accidente como una cadena de factores o grupos. Lo comenté hace un momento, ¿no? Como bloques de dominó donde cae uno y desencadena hasta el final, que es la pérdida. Y este modelo de causalidad, pues, parte desde el bloque de dominó que lo va a causar, que cuando nosotros tenemos las medidas de control no están siendo eficaces. Y nos desencadena pues las medidas de control a las causas básicas que pueden ser las enfermedades, que son las enfermedades o las causas reales detrás de los síntomas. Si nosotros hablamos como síntomas en la imagen anterior, síntomas son las causas inmediatas que posiblemente son actos o condiciones subestándares, entonces las causas básicas son la raíz del problema o también son denominadas las enfermedades o las causas reales detrás de los síntomas. Aquí nosotros podemos determinar si son factores personales o si son factores laborales, los que han determinado o han concluido pues en el accidente que estamos analizando, que estamos investigando. Pasando al siguiente bloque, que es el bloque número 3, corresponde a los actos y condiciones subestándares, las cuales van a ser las causas inmediatas de los accidentes o los accidentes que preceden inmediatamente al contacto que se tuvo. También aquí nosotros podemos concluir, y tras una investigación que se ha realizado por la OIT, es que las causas inmediatas ante un evento, por ejemplo, ante actos y condiciones subestándares, estadísticamente los actos subestándares desencadenan el 96% de accidentes o incidentes y las condiciones subestándares desencadenan el 4% de accidentes o incidentes. Entonces, con esta gráfica y con esas estadísticas que se han recopilado, nosotros podemos analizar que el 96% de accidentes e incidentes, pues, se pueden evitar. ¿Cómo se pueden evitar? Por una decisión de un colaborador. Pueden ser evitados por ello. ¿Y esto de quién depende? Depende de la misma organización que capacite, que concientice a sus trabajadores, que brinde las herramientas y que evite pues que estos actos subestándares desencadenen un incidente, un accidente y causen daños a las personas. Y este modelo de causalidad generalmente se le suele asociar con una flor en la cual se dice que la flor representa el accidente. Este es el accidente, el evento. El tallo representa las causas inmediatas.
El tallo representa las causas inmediatas y la raíz representa las causas básicas. Esta es nuestra flor, nuestro modelo de causalidad, el cual es muy fácil de identificar y de poder asociar. Si nosotros queremos evitar la ocurrencia de algún accidente, ¿a dónde debemos de atacar? ¿Al tallo? Un momentito. Dime, Bri. Buenas, disculpe. Tenemos un pequeño comentario de si podría repetir lo último. Ah, ya. Sí, Sin embargo, a ver, ¿me das un minuto, por favor, en lo que vas claro, comentando las promociones claro, de certificación? Claro. Sí, además tendría que comentar un poquito. Mientras la ingeniera se va conectando nuevamente, cualquier pregunta que deseen hacer, no duden en dejarla mediante el chat. Y que ahorita se está transmitiendo mediante Facebook. Se estará dejando ahí las grabaciones y podrán ver cualquiera de nuestros videos y promociones. Recuerden que tenemos estas promociones de 75 soles hasta el día de mañana y que cualquier duda o consulta se estará respondiendo mediante nuestro Facebook o por WhatsApp mediante alguno de nuestros asesores. Genial. Muchas gracias, Brigitte. Las disculpas del caso, hace un momento tuve algunos problemas de conectividad. Por favor, si volviera a pasar, escribir por el chat y volvemos a repetir en la parte que tal vez no llegó claro el mensaje, ¿ya? A ver, ahorita si me logran escuchar todos o se vuelve a cortar la señal, por favor, si me comentan. Ingeniera, hasta el momento se le escucha muy bien. Perfecto. Me comentaron que repita la última parte y esto fue lo último antes de que se me pusiera inestable la señal o la conectividad. En el modelo de causalidad analizamos primero las faltas de control que tenemos, luego cuál es la causa raíz que desencadena el accidente o el incidente, posteriormente cuáles son las causas inmediatas. Y en las causas inmediatas, que es el bloque número 3, podemos identificar actos o condiciones subestándares y según estadísticas que se han realizado, se han brindado internacionalmente, se concluye en lo siguiente, que las causas de los accidentes corresponde al 96% se han originado por actos subestándares y el 4% condiciones subestándares. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el 96% de los accidentes se pudieron evitar. ¿Por qué? Por una decisión de un trabajador, de un supervisor. Alguien pudo hacer algo. El mismo colaborador involucrado se pudo evitar. ¿Por qué? Por una decisión que pudo tomar a tiempo, pudo haber evitado tal accidente. Entonces, se dice generalmente que la seguridad es un estado de ánimo. Es la actitud que nosotros tengamos, la actitud para hacer un buen trabajo, la actitud para seguir los procedimientos que se han establecido, la actitud para reportar alguna condición subestándar que posiblemente me puede ocasionar algún accidente. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y las estadísticas hablan por sí solas y esto es lo que nos dicen. Y el siguiente, pues, es una flor que visualizamos en esta parte, que es muy práctico y muy fácil de asociar. Una flor, una rosa, con el modelo de causalidad, donde la flor representa el accidente. Florece cuando ya ocurrió el accidente, donde ya se generó daños a la persona. Y el tallo representa las causas inmediatas. Hay un tallo, esta es la condición, estoy observando condiciones subestándares. Otro tallo, actos subestándares por parte de los trabajadores. Y la raíz representa las causas básicas. Entonces, si nosotros queremos evitar que esta flor pues llegue a este estado, que desencadene un accidente, ¿en dónde creen ustedes que deberíamos atacar? ¿Al tallo, que son las causas inmediatas, o a las causas básicas, que es la raíz? ¿A dónde creen ustedes? Algunos me dirán, pero Karina, si nosotros analizamos o queremos detectar, lo primero que vamos a visualizar va a ser
las causas inmediatas. Vamos a visualizar la flor, los tallos, los pétalos. Y es cierto, pero siempre hay que investigar. Investigar estas causas inmediatas, ¿por qué? Porque esta investigación nos va a llevar o a determinar cuál es la raíz. Y finalmente aquí nosotros vamos a poder actuar. Y tenemos la metodología TAST, que es para esta investigación, justamente va de la mano con la metodología que hemos estado viendo hace un momento, en la cual esta es una técnica para analizar de manera sistemática las causas de un accidente, un incidente que tengamos. Primero nos solicita que nosotros determinamos cuál es el tipo de contacto. ¿Qué contacto hemos tenido que ha desencadenado el accidente? Tal vez hemos sido golpeados contra algún objeto, contra algo, una caída, atrapado por algunas herramientas, algunos puntos, o hemos tenido contacto eléctrico. Entonces aquí nosotros vamos a determinar qué tipo de contacto hemos tenido. Tenemos 11 opciones, las cuales vamos a verificar, leer y analizar para determinar cuál se asemeja más al evento que estamos investigando. Supongamos que el ejemplo a investigar es el accidente donde nos hemos golpeado por un objeto. Es el punto número 2 del tipo de contacto. Nos damos cuenta en la parte final de cada ítem, nos dice vea las causas inmediatas o directas, la 1, la 2, la 4, la 5, la 6, y nos da una serie de números. Esto nos va a servir como guía para ir a la siguiente tabla, que son actos subestándares del 1 al 16 o condiciones subestándares del 17 al 29. Nos vamos a guiar de los números que nos están brindando posterior a haber identificado el tipo de contacto. En el tipo de contacto, supongamos que haya sido en el punto 2, la falta de advertencia. De igual manera, aquí nos referencia a unos números que se encuentran ubicados en la parte inferior, que son las causas básicas o la causa raíz. En las causas básicas o en las causas raíz podemos determinar factores y factores personales y factores de trabajo. En los factores personales, al igual que tenemos unos números de guías que nos llevó a estas causas inmediatas, vamos a tener unos números guías que nos llevan a las causas básicas. Y al determinar las causas básicas, tenemos otra hilación de números referenciales que nos van a llevar a las fallas del sistema, que se encuentran aquí, en esta tabla SCAD. Esta tabla SCAD la tenemos también como material de estudio en un formato editable, que es en Excel, porque aquí lo hemos copiado como una imagen y por eso es de repente no tan legible cuando acercamos. Van a tener mayor acceso o mayor detalle para aplicar esta metodología en cuanto al Excel que estamos proporcionando, pues. Y de igual manera, como anteriormente, cada ítem que vamos analizando nos enlaza a números en la parte inferior, en las causas raíz nos va a enlazar números de referencia para las necesidades o fallas del sistema, el cual pues puede ir desde el liderazgo o administración, también la observación de tareas, la preparación para emergencias, entre otras. Aquí lo que nosotros vamos a determinar es que si estos ítems evaluados, si no era parte del sistema de gestión, o tal vez sí eran parte, pero eran inadecuados. O simplemente sí eran parte del sistema, están de manera adecuada, pero no se está cumpliendo correctamente. Entonces tenemos tres opciones. Que posiblemente no es parte del sistema, lo es de manera inadecuada o no se cumple correctamente. Y aquí nosotros vamos a determinar, pues, si todo este análisis nos va a ayudar a plasmar nuestras acciones correctivas. Y aquí tenemos la pirámide de Beer que hace un momento les comenté. Beer es un investigador. En 1969 hizo un estudio sobre una muestra de 1.750.000 trabajadores en más de 3.000 millones de horas trabajadas en 297 empresas de 21 actividades diferentes, en el cual concluyó pues que por cada 600 incidentes registrados,
se tienen 30 accidentes leves, que son sin pérdidas de días. Y por cada 30 accidentes leves se tienen 10 accidentes serios con pérdida de días de trabajo o incapacidad. Y por cada 10 accidentes serios se tiene pues un accidente grave o mortal. ¿Y cuántos actos y condiciones inseguras nos llevan a los incidentes? Pues esto va a determinar también de cuántos sean reportados para poderlos registrar, y tenemos que identificarlos para poder analizar, investigar cuáles son las causas raíces y atacar en ellas. ¿Para qué? Para evitar que se desencadene toda esta pirámide y evitar un accidente mortal. Porque nadie, queremos absolutamente nadie, que en nuestro centro de trabajo pierdan la vida. Y el siguiente método es el método del árbol de causas. En este método se basa generalmente en 3 puntos. Primero, recolectar la información. Después de recolectar la información, vamos a construir el árbol y administrar la información recolectada. Para recolectar la información, podemos hacernos preguntas como, ¿cuál es el último hecho? ¿O qué fue necesario para que se produzca ese hecho? ¿O fue necesaria alguna otra cosa para que se produzca ese hecho? Y para graficar, podemos utilizar ciertos códigos, como un círculo es un hecho o variación, que pudo haber variado, pudo ser diferente el hecho. Y el cuadrado es cuando no pudo haber sido diferente. Una línea recta que lo vincula directamente. Y una línea punteada que es una vinculación aparente. Aquí tenemos un ejemplo. Y tenemos también una definición, como por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de encadenamiento, hay un único enlace. Por ejemplo, un único enlace que A tiene un origen único en B. Esta va a ser la representación. A y B van a simular situaciones que en la siguiente diapositiva vamos a poner un caso práctico. Pero para ver este caso práctico es importante entender esta diagramación. ¿Cuándo vamos a utilizar una línea recta para una vinculación? Línea punteada, vinculación aparente. Un círculo para un hecho que posiblemente pudo haber variado. Y un rectángulo, un cuadrado para un hecho permanente que no pudo haber variado. Una relación directa que tiene un único origen. Cuando tenemos dos puntos que señalan a uno, tiene dos orígenes directos. Y dos o varios antecedentes tienen un único origen directo que desencadenó dos cosas. Y A y B son hechos independientes que no están relacionados. Y ahora para nosotros ejemplificar lo que hemos visto hace un momento en un accidente de tráfico. ¿Qué es lo que ocasionó el accidente de tráfico? Pues ocasionó una lesión grave del conductor. Que esto está en círculo, ¿por qué? Porque pudo haber cambiado esta situación. Disculpe, Pudo ingeniera. haber sido diferente a obtener. Adelante. Justamente hace un momentito se ha trabado su conexión. De repente sí puede repetir la última parte. Ya la última parte sobre este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo práctico. Así es. Ya, genial. En este ejemplo lo que vamos a hacer es poner en práctica lo que hemos visto en la lámina anterior. En la lámina anterior hemos visto cuándo vamos a utilizar la diagramación en líneas, rectas, punteadas, en círculo, en rectángulo. Y para el ejemplo vamos a poner un caso hipotético donde tenemos un conductor que tiene una lesión grave. Y para esto nos vamos a preguntar qué fue lo que causó. Y pues fue ocasionado porque un camión chocó contra un muro, lo cual pudo haber sido distinto, por eso está en círculo. ¿Y por qué el camión chocó contra un muro? ¿Cuál fue el motivo? Que no responden los frenos en su totalidad. Este fue el motivo. ¿Y por qué no responden los frenos en su totalidad? Vemos que tenemos tres posibles causas. La primera, que no podemos cambiar, que hay una fuerte pendiente en dicha vía. Si tenemos una fuerte pendiente, esto es propio de las condiciones físicas, geográficas de la ubicación, que no podemos cambiarlo. Pero sí podemos cambiar que los frenos han estado en mal estado. O también podemos cambiar que
el camión que ha impactado estaba sobrecargado. Y de igual manera, como hemos identificado 3 posibles factores, vamos a ir analizando cada factor. La fuerte pendiente, ¿qué pudieron hacer para evitar ir por esa fuerte pendiente que posiblemente ocasionó que los frenos no respondieran? Tal vez tomar otro itinerario, buscar otra ruta alterna, de igual manera los frenos en mal estado. Tal vez faltó la revisión del camión de su repuesto, no se hizo su mantenimiento, el camión habitual estaba averiado y se tuvo que coger otro camión que no se inspeccionó, y la sobrecarga del camión. ¿Qué se pudo hacer para evitar esto? ¿Por qué fue ocasionado? Se pudo haber evitado más viajes. Entonces, todos estos análisis, este es un ejemplo muy rápido, muy inmediato, pero se puede continuar desglosando hasta llegar a las causas donde podemos aplicar algunas acciones correctivas. Ahora vamos a ver el siguiente análisis, que es el análisis causal, el por qué, los 5 por qué. En este análisis requiere que el equipo investigador pregunte por qué como mínimo 5 veces, y cada respuesta es en base de la siguiente pregunta. Y mantiene la investigación basada en hechos. Todas las preguntas van a ser en base a los hechos concretos que se tienen. Y nos va a ayudar a generar ideas enfocadas en el camino de la causa más probable. Y te recomiendo usar esta técnica para incidentes simples con pocas causas. Incidentes simples. Si hablamos de un accidente grave, un accidente mortal, no es recomendable utilizar esta metodología. Un ejemplo. Tenemos a Juanito, que es un supervisor que caminaba por el pasillo 5 de la bodega de productos terminados buscando un producto. De pronto resbaló sobre una mancha de aceite, Juanito, y perdió bruscamente el equilibrio, cayendo al suelo, y se apoyó en la mano derecha, lo que produjo una fractura en la muñeca. Averiguamos los antecedentes, que la iluminación es satisfactoria, los pasillos no tienen obstrucciones o deformaciones, y no se evidencia que Carlos tenga problemas fisiológicos o psicológicos, y su estado de salud es normal, no se determinaron actos incorrectos. La condición principal es clara permanencia en una condición insegura, la mancha de aceite en el pasillo de tránsito. Entonces vamos a analizar en base a esta premisa. ¿Por qué estaba y permaneció la mancha de aceite en el pasillo de tránsito? Una posible respuesta es que la mancha de aceite apareció porque una grúa tenía una filtración, y esto ha producido la mancha. Y nos preguntaremos, ¿y por qué la máquina o la grúa tenía una filtración de aceite? Porque estamos analizando en base a la respuesta que damos. Y una respuesta sería, porque la empaquetadura del cárter estaba en mal estado. La empaquetadura donde se tiene pues el aceite de la grúa ha estado en mal estado y esto provoca la filtración. Y preguntaremos en base a la respuesta, ¿y por qué la empaquetadura se deterioró? Posiblemente porque no se reemplazó en un tiempo. ¿Y por qué no se reemplazó al tiempo correspondiente? Porque no hay un programa de mantenimiento. ¿Y por qué si la empaquetadura estaba en mal estado y filtraba en aceite no se había sometido el equipo a reparación? Y tenemos otra respuesta, porque el operador de la grúa había informado a su jefe y a mantenimiento, pero aún se había tomado resolución de someterlo a mantenimiento y la máquina seguía trabajando. Entonces, en base a esta respuesta, nosotros podemos determinar algunas acciones. Y estas acciones, pues, sería reparar la empaquetadura del cárter de la grúa, realizar un mantenimiento, confeccionar un programa de mantenimiento, emitir un instructivo, entre otras acciones que se pueden tomar. Y ahora vamos a ver el método del diagrama de Ishikawa. Este diagrama también es causal y nos va a representar gráficamente las relaciones múltiples entre la causa y el efecto. El efecto, pues tendremos el accidente, el incidente. ¿Cuál es la causa? Y es aplicada en la identificación de las causas para el control de calidad y también se utiliza en el análisis causal de incidentes o accidentes. Este es el efecto, el accidente laboral. ¿Cuáles son las causas? Vamos a analizar en 5 hemisferios. La maquinaria, si tuvo algo que ver la maquinaria, la mano de obra, el material, el método o el medio en el cual se estaba desarrollando la actividad.
Aquí tenemos un breve ejemplo, por ejemplo, que el accidente laboral, analizar, es un politraumatismo, atrapamiento en derrumbe de material. Y se analizará bajo ese contexto o los datos que se brindan si los materiales que se tenía para elaborar efectivamente se encontraban de manera adecuada el uso del EPP, si la madera que estaba sosteniendo el muro estaba en buen estado o estaba en mal estado, si la operación se realizaba en el frente de avance. Este es para minería. Y también, como vamos a analizar materiales, vamos a también analizar la maquinaria o la mano de obra. En la mano de obra podemos analizar si se cuenta con experiencia. El trabajador que estaba realizando las actividades cuenta con experiencia. Se ha respetado los programas de formación como inducción, capacitaciones. Tal vez es la primera vez que realiza tal actividad o no conoce la operación en sí. Entonces, todos los factores que intervienen con la mano de obra se van a analizar aquí. De igual manera con las máquinas o herramientas o con el método o el medio ambiente que posiblemente también tuvo que intervenir para que ocurriera este accidente. De repente el terreno estaba inestable o húmedo. Posiblemente hubieron malas condiciones climáticas o poca densidad de la madera o baja resistencia del material de respaldo. Entonces son muchos factores que se tienen que analizar en base al evento que ocurrió, pero siempre guiándonos del accidente en sí, los materiales que intervienen, la máquina, la mano de obra, el método y el medio ambiente. Ahora nosotros vamos a ver cuál es el deber de investigar y notificar. El empleador. Es deber del empleador informar al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo lo siguiente en 24 horas. Todo accidente mortal, los incidentes peligrosos y cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida. Señalamos cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida. O sea, no únicamente nos dice, infórmame los accidentes mortales o los incidentes peligrosos, sino tú crees que hay alguna situación que puede poner en riesgo la vida, se debe de informar al Ministerio de Trabajo. Y lo que les comenté hace un momento, ¿no? Los centros médicos tienen que informar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales que hayan atendido en sus instalaciones. ¿Y cuánto es el plazo? Tienen como plazo hasta el último día hábil del mes siguiente o dentro de los 5 días hábiles donde hayan atendido pues a un paciente que haya venido por algún accidente de trabajo o por alguna enfermedad ocupacional. En el artículo 79 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que es obligación del trabajador cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, cuando la autoridad competente lo requiera, o también cuando, a su parecer, los datos que se conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que lo originaron. Es obligación que tienen que participar y se han sido testigos con mayor motivo. Y en el artículo 42 nos dice que son funciones del comité investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. Entonces, como trabajadores tenemos que apoyar y brindar la información correspondiente para que se realice una buena investigación, y como comité también debemos de investigar. Y justamente esta capacitación es porque si ustedes son miembros del comité o son representantes ya sea de la parte de los trabajadores o de la parte empleadora, tienen que saber investigar. Y esta es una capacitación pues de manera general que nos brinda unos conocimientos, pero que nos sirven de base para seguir investigando, seguir especializándonos. Y también el artículo 88 nos dice, las investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el comité o supervisor, con el apoyo de personas competentes y la participación de los trabajadores y sus representantes. Si en la organización nunca ha ocurrido un accidente, nunca ha ocurrido un incidente ni una investigación detrás,
y tenemos la potestad de solicitar asesoramiento o consultoría de una empresa o de profesionales que tengan experiencia y conocimientos en esto, se puede realizar y la norma nos lo dice. Y los colaboradores tienen un deber de colaboración con los centros médicos asistenciales relativos a la información a su disposición que sea necesaria para que estos últimos cumplan la notificación a su cargo. En este artículo nos da a entender que si nosotros llevamos a un centro médico un colaborador y el centro médico siempre nos va a preguntar por qué motivo, qué fue lo que ocasionó tal daño a tal persona que ha venido a atenderse, hay que ser transparente, hay que brindarle la información para que el centro médico también reporte al Ministerio de Trabajo. Y es muy importante que recordemos esto y todos, que los resultados de una investigación deben ser compartidos y analizados con los trabajadores que realizan la tarea en la que se generó. Caso contrario, será poco probable modificar los comportamientos que permitieron el accidente. De nada sirve que nosotros hagamos una investigación a uno, que contratemos a los mejores y más expertos especialistas, asesores, consultores, para tener unos óptimos resultados, si esta investigación no se comparte con los trabajadores, no se van a concientizar, no van a saber cuál fue el motivo que originó, no va a cumplir el objetivo de la investigación. Entonces, siempre los resultados de la investigación hay que difundirlo a todos los trabajadores, sin excepción, a todos. Ya sea investigaciones de incidentes, accidentes, hay que mostrarles y hay que hacerles entender por qué se originó y cómo se pudieron haber evitado y las acciones que se están tomando. Y también hay que recordar que la investigación de incidentes y accidentes laborales no busca culpables, no busca decir tú fuiste el culpable, supervisor, ingeniero y te despido, o tú, trabajador, ya se te acaba tu contrato el siguiente mes, no te renuevo. Permite encontrar las causas que lo originaron para prevenir su repetición. Cambiar a un enfoque proactivo y analizar qué pude haber hecho yo para evitar que ocurra ese accidente y tomar las acciones correspondientes. También es muy importante hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones tomadas. De nada sirve plasmar las acciones en un documento si no las vamos a cumplir. Y más que cumplirlas, también hay que hacer seguimiento a la eficacia, a evaluar la eficacia de estas acciones. Y ahora sí pasamos a responder las dudas que tengan al respecto. A ver, ingeniera, permíteme un momento, por favor. Perfecto. Empezamos con las preguntas. Que dice, ¿a qué se refiere la directiva número 002-2020, SUNAFIL, de investigación de accidente? Ya, dicha directiva, la 002 de la SUNAFIL, la investigación de accidentes, lo que nos brinda es la participación de este ente como SUNAFIL, cuál va a ser su participación dentro de un accidente que se ha producido en una organización, pues, y ha sido comunicado y reportado. ¿Qué grado de intervención tienen ellos, tanto para la investigación, para recopilar los datos y también para hacer la auditoría del sistema de gestión? Esto es lo que nos da alcances, va más orientado al tema de SUNAFIL que a los trabajadores o a la organización, pero siempre es bueno tener conocimiento de esto para saber cuál es el alcance y de qué manera van a participar. Siguiente pregunta. Perfecto. ¿A qué se refiere causas inmediatas y causas básicas? Las causas inmediatas, a ver, vamos a visualizar aquí para explicar con el diagrama de la flor, que es muy práctico y muy fácil de recordar y asociar. Aquí. Estas son las... En este diagrama nosotros podemos visualizar y asociar que la flor es un accidente, es cuando el evento ya ocurrió. Ya se generó daños o pérdidas a las personas, al medio ambiente o al equipo. O el accidente es únicamente daños a las personas. Pero incidentes también pueden darse con daños a la propiedad, al medio ambiente o al proceso. Eso es la flor, cuando ya se generó el evento no deseado. Pero esta flor se ha dado o ha brotado, ¿por qué? Porque tenemos abajo de la flor que le ayudó a brotar
causas inmediatas. Y estas causas inmediatas van a ser el tallo y las ramas. Esto van a ser las causas inmediatas. Y este tallo o estas ramas son causas inmediatas como actos subestándares o condiciones subestándares. ¿Y qué es un acto subestándar o una condición subestándar? Es un comportamiento, el acto es un comportamiento que se genera por un trabajador que va en desacuerdo a los estándares especificados por la organización. Si la organización te dice, es una empresa, suponiendo un ejemplo, es una empresa de transportes, y dentro de sus estándares que les brindan a todos los trabajadores es que si tienen fatiga o somnolencia deben de reportar. Y este trabajador no reporta que tiene fatiga y somnolencia. Está cometiendo un acto subestándar, porque la empresa ya estandarizó que todo síntoma de fatiga o somnolencia debe de ser reportado. Y al omitir este estándar especificado se convierte un acto subestándar, la acción del trabajador. O también, en este mismo ejemplo, la empresa determina que todos los conductores deben de o tienen una política de alcohol y drogas, en la cual se les prohíbe que ingieran alguna bebida alcohólica o estupefacientes, como algunas pastillas o algunas drogas. Y el conductor consume algunas pastillas que causan somnolencia y no comunica a la empresa. Entonces está conduciendo, no comunicó. El no comunicar y el consumir estas pastillas es el acto subestándar. Son estas flores, estas ramas, estas ramas, este tallo. Y va a desencadenar el accidente, pues, que puede colisionar, que puede dar una volcadura, producto de que se durmió. Estas son las causas inmediatas. ¿Y cuáles son las causas básicas? Las causas básicas es la raíz. Si nosotros en el ejemplo anterior que analizamos, que el conductor consumió unas pastillas que causaban somnolencia, el consumo de estas pastillas de somnolencia son las causas inmediatas. Y para saber cuál es la causa raíz, vamos a preguntar, ¿y por qué el conductor consumió las pastillas y no comunicó? De repente consumió las pastillas porque se encontraba con un resfriado o con alguna enfermedad que anteriormente ya ha reportado a la empresa, ha dicho estoy enfermo o estoy teniendo tales problemas. Identificamos una causa raíz. Otra causa raíz es que el trabajador no sabía que tenía que comunicar el consumo de alguna pastilla, entonces hubieron estándares establecidos en la empresa, pero no se les ha difundido correctamente a los trabajadores. Entonces esas son las causas raíz, analizar por qué se han generado estos tallos o estas ramas que han desencadenado pues en la flor o en el evento no deseado. Siguiente pregunta. A ver. En el ejemplo que ha dado, ¿qué acciones se tomaría si el supervisor es el culpable, quizás usando su celular sin percatarse del aceite? Ah, ya. En el ejemplo del aceite, claro, este es el de aquí. Este es el de los 5 porqués. Así, en este ejemplo, pues el supervisor se encontraba caminando, cogiendo su celular y no se percató del aceite, se tendrá que analizar por qué estaba caminando con el celular y podremos tener posibles respuestas que obviamente interviene la persona involucrada. De repente nos puede decir, mi trabajo incluye que yo esté monitoreando algunos equipos por GPS y esos equipos están en mi celular. Entonces yo tengo que caminar sí o sí con mi celular. O tal vez era porque estaba chateando pues con su familia o con su enamorada, con el enamorado, o posiblemente tuvo alguna noticia que le ha impactado fuertemente y se estaba comunicando por celular con su familia. Entonces, eso es analizar. Y las preguntas que van desencadenando son de acuerdo a las respuestas que vamos obteniendo. Siguiente pregunta. Veamos, en el método Ishikawa, ¿qué significan las flechas en diferentes direcciones? Ahí. Vamos a... ya, aquí vamos a ver, por ejemplo, las flechas en estas direcciones que tenemos, las flechas que apuntan al accidente laboral, por ejemplo, en esta dirección que va de izquierda hacia derecha,
van a ser las que intervienen directamente con el análisis que estamos haciendo correspondiente al material o al mano de obra o a maquinaria. Y los que van en sentido contrario posiblemente pueden ser los que no han intervenido directamente, pero se pudieron hacer tal vez para evitar la otra dirección que vaya. Entonces esto es lo que van de manera directa, así recta y paralela, que no está directamente relacionada con el accidente, pero sí se pudieron tener en cuenta. Siguiente pregunta. Según la metodología de causalidad, un buen procedimiento que fue difundido de manera oportuna y adecuadamente solo dejaría como opción de causa los factores personales y factores de trabajo. Bueno, claro, si nosotros hay que acordarnos que en este método de causalidad, aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a la primera. Ya. En este método de causalidad analizamos las causas inmediatas, luego las causas básicas. Y si en causas básicas de repente nosotros determinamos los factores de trabajo y personales, no únicamente nos quedamos aquí, tenemos que ir a ver cuáles son las fallas o la falta de control que tenemos en el sistema de gestión, porque posiblemente podemos tener muchos procedimientos, pero como falla del sistema de gestión es que estos procedimientos no se han difundido adecuadamente o no hemos analizado que el mensaje haya llegado claro a los trabajadores y por eso se omitió. Siguiente pregunta. Veamos, cuando se dice que el Comité de Seguridad debe investigar los accidentes de trabajo, también debe realizar el registro de accidentes, o sea, es el responsable de registro de accidentes de trabajo. Un comentario. No, es función y responsabilidad del comité participar en la investigación y velar pues que esta investigación se realice de manera honesta y transparente, pero su función o su responsabilidad no está en elaborar los registros y mucho menos hacerse responsable de ellos. Esta responsabilidad cae sobre el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando se terciariza y cuando pues se asume por la misma empresa, por el responsable de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser el jefe, el supervisor o el ingeniero. Perfecto. Siguiente. Siguiente pregunta. Le entendí que la metodología de los 5, ¿por qué no es recomendable accidente mortal? En ese caso, ¿qué método recomienda para accidentes mortales? Bueno, porque la metodología de los 5 por qué son preguntas muy básicas que generalmente las respuestas que se brindan nos orientan a una siguiente pregunta. Sin embargo, pues para accidentes mortales que se utilizan o accidentes graves, generalmente se utiliza esta metodología, que es la metodología TAS, en la cual tenemos una amplia gama para analizar distintos factores y finalizamos pues en las necesidades o fallas del sistema de gestión. Siguiente pregunta. En el caso de una auditoría, los informes de accidente o incidente deben estar consideradas. ¿Deberá entregarse evidencia de estas investigaciones? Claro, si en una auditoría te van a solicitar y no únicamente te van a solicitar tu investigación, te van a solicitar el cumplimiento de las acciones. Perfecto. ¿Cuál es la norma que indica que debe haber auditorías y la formación del auditor? La ley de seguridad te pide que se realicen auditorías, pero no te dice cuál es la formación del auditor o quién va a ser tu auditor. Pero también la misma ley y su reglamento te dice que es obligación y responsabilidad del empleador determinar las competencias de los profesionales que van a desarrollar las actividades dentro de la empresa. Entonces, si es responsabilidad del empleador determinar cuáles son las competencias del auditor que va a ingresar, él va a tener que tener criterio mínimo, pues será una persona que tenga un curso o experiencia en auditorías. Perfecto. ¿Cuál es la norma que indica que debe haber auditorías y la formación del auditor? Es la misma, ¿verdad? Hace un momento. Disculpe. Sí, disculpe. A ver, ¿podría dar algunos ejemplos de accidentes con trabajo restringido? Algunos accidentes con trabajo restringido.
Bueno, generalmente hay algunos accidentes como, por ejemplo, en espacios confinados que se ocasionan de repente porque no se han establecido controles o estándares adecuados que no se han determinado o tal vez por el incumplimiento a estos. Siguiente pregunta. ¿Quién determina el tipo de accidente? Eso lo vimos hace un momento. La determinación del tipo de accidente corresponde netamente a un médico ocupacional. Am, ¿Cómo procederíamos si las causas de un accidente mortal todos todos apuntan que fue predeterminado, premeditado, perdón? Premeditado, sí. Si ha sido premeditado, pues, y la investigación, porque ya es al ser un accidente mortal, interviene también la participación de las autoridades correspondientes y al ser, pues, ya y determinarse que ha sido premeditado, iniciarán, pues, el trámite legal correspondiente. Mm, si en una auditoría se detecta que la investigación del accidente no es la adecuada, ¿cómo puede ser afectada la empresa? Y ha pasado que en auditorías a veces se ve pues que ante accidentes graves se aplican metodologías muy escuetas, muy pobres, donde no te ayudan a analizar, pues se da como una recomendación aplicar algún otro tipo de metodología que sean más específicas. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿por qué hay algunas empresas que ocultan accidentes? Porque como parte del sistema de gestión de seguridad, nos solicitan indicadores de seguridad en el cual pues te dicen cuántos incidentes has tenido, cuántos accidentes, cuántos días perdidos por estos accidentes y muchas empresas no quieren mostrar sus verdaderos indicadores porque este es como si bajara el nivel o la cultura de seguridad y pues optan por ocultar los accidentes, los incidentes para mantener en alto sus indicadores. Perfecto. A ver, la siguiente pregunta es, ¿podría hablarnos de la metodología ICAM o Claro, método sí, Brown? sí, esa es una metodología que también es válida y hoy por hoy se está utilizando bastante, que también busca identificar cuáles son las causas que lo han originado, pero que, bueno, no la he contemplado aquí en específicamente, pero sí sería bueno de repente plasmarla para más adelante en un taller donde podemos complementar con otras metodologías. Claro. ¿El evento mortal premeditado se considera para las estadísticas? El evento mortal premeditado no se Mortal. consideraría porque no entraría. Tenemos una última pregunta, que es en el caso de actos y condiciones subestándar, ¿cómo podría medirlo para mejorar el sistema? ¿Y cómo lo mediría? ¿Hay algún método o procedimiento? Para medir los actos y condiciones subestándares. Así es, A ver, actos ¿puedes y repetir? condiciones subestándar. Claro, claro, sí, sí existen. No como metodologías como tal, pero sí existen algunas herramientas que te van a ayudar. Por ejemplo, hay los famosos RAC, que son reportes de actos y condiciones, donde son formatos que se les entregan a los trabajadores, donde ellos pueden reportar. Entonces, estos reportes llegan al área o al responsable y los va a analizar, los va a digitalizar a una base de datos que le va a ayudar a sacar estadísticas. Y esas estadísticas las pueden analizar en el comité para determinar qué acciones van a tomar. Perfecto, ingeniera. Al parecer ya no hay más preguntas. Bien, si ya no Eh, hubiera más preguntas, Damos disculpa, por finalizado la esta fotito. ponencia. Ajá, así es. Mientras se van activando sus cámaras, todos los asistentes, damos las gracias por su participación a usted, ingeniera, y a todos los presentes, que este ha sido nuestro último módulo de los programas de capacitación gratuita. Y también hacerles la invitación el día de mañana,
que se estaría dando el último módulo también de nuestro otro programa de especialización, que es respuesta ante emergencias, contingencias y evacuaciones, donde se verá el tema de emergencias médicas, lesiones musculoesqueléticas, convulsiones y RCP. Los estaremos esperando y cualquier prendan sus cosa me cámaras. llaman. Sí, prendan sus cámaras, por favor. A tomar la foto del recuerdo. Les invitamos y a quienes deseen estar más pendientes y seguir capacitándose, pues les invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos como BMC Team en Facebook, LinkedIn, Instagram y también a nuestra página web. También visítenos, estamos como bmcteam.pe. Cualquier duda, consulta que tengan o de repente